En este pequeño segmento vamos a revisar algunas líneas relacionadas con las buenas prácticas de manufactura, así como el impacto del COVID sobre las mismas. Cuando hablamos de la experiencia en el consumo de los alimentos, esta va más allá de satisfacer una necesidad básica. Nosotros debemos tener la tranquilidad y la seguridad de que ese alimento, una vez ingerido, no nos va a ocasionar un daño a nuestra salud y que está hecho al mismo tiempo por específicas normativas que garantizan la salubridad del mismo. Y es que cuando hablamos de lo que respecta a seguridad alimentaria, más allá del acceso físico y económico a suficiente cantidad de alimentos, estos deben ser nutritivos y garantizar la inocuidad para su consumo. ¿Pero qué es inocuidad? La inocuidad es o puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos que asegura que una vez ingerido este producto no representan un riesgo para la salud. ¿De qué peligros debemos estar cuidando o prevenir los alimentos para garantizar su inocuidad? Existen tres grandes grupos de peligros o riesgos en los alimentos que deben ser prevenidos. En el primer renglón conseguimos los riesgos físicos, el cual nos habla de cualquier elemento que no esté presente, que esté presente en el alimento y que no constituya o forme parte de su composición. Así podemos conseguir partículas de metales, plástico, vidrio, polvo, semillas, etcétera, que son ajenos completamente a lo que es el alimento en sí. Debemos prevenirlo. Debemos prevenir también los riesgos químicos, que son residuos de agroquímicos, pesticidas, sustancias que no deberían estar allí por malas prácticas aplicadas durante un saneamiento, por ejemplo, durante una limpieza. Debemos prevenir riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos comprenden insectos, roedores, aves, cualquier elemento que pueda constituirse en plaga no debe estar presente. Y este segmento también incluye bacterias, virus y parásitos que puedan ocasionar o generar metabolitos y toxinas causantes de enfermedades transmisibles por alimentos vía infecciones o intoxicaciones alimentarias. En este contexto surgen las buenas prácticas de manufactura, que poco a poco a lo largo de los años fueron consolidándose como el conjunto de normas, procedimientos, condiciones y controles bajo los cuales debe operar todo el sector de alimentos en general de producción, sea institución, sea servicio de alimentación industrial, minimizando los peligros de contaminación de los productos y por ende contribuyendo a la inocuidad de los mismos y a la salud y satisfacción del consumidor. Cuando hablamos en macro de dónde se ubican estos lineamientos, podemos hablar que dentro de un gran sistema de gestión de calidad y de inocuidad, la base fundamental la constituyen los prerequisitos fundamentales que están inmersos dentro de las buenas prácticas. Y estas buenas prácticas a su vez deben incluir las buenas prácticas o lineamientos que deben aplicarse en el sector primario de producción, llámese agrícola, cárnico, pesquero, entre otros. Y esto teniendo en cuenta también el bajo impacto ambiental, el bienestar animal, así como la seguridad de los empleados. Toda esta gran base de prerequisitos es fundamental para la creación y desarrollo de los lineamientos del análisis de riesgo y puntos críticos de control, mejor conocidos como HACCP, que a su vez están avalados dentro de un gran sistema de gestión de calidad e inocuidad como sistema de reducción de riesgo, avalado por la ISO 22000 en su más reciente emisión del año 2018. De la misma manera, la Iniciativa Global Alimentaria, la GFCI, y el Codex Alimentarios a nivel internacional son entes que también trabajan en estos mismos lineamientos. En Venezuela es Fodenorca y Fondonorma las encargadas de emitir las normalizaciones y dar seguimiento y fe bajo la estructura ISO en las empresas alimentarias del país. Los objetivos que constituyen las buenas prácticas o que persiguen las buenas prácticas se pueden enumerar como el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en todo lo que respecta a la producción higiénica de los alimentos, la elaboración de alimentos salubres, la protección de los mercados, la protección al consumidor y la prevención de la adulteración. Cuando hablamos de las líneas de acción que aboca estas buenas prácticas, podemos mencionar la edificación y las instalaciones, los equipos y los utensilios, el personal, los requisitos higiénicos de la producción, el aseguramiento de la calidad,
los programas de saneamiento, así como almacenamiento y transporte. Cuando revisamos brevemente algunos de estos aspectos, por ejemplo, la edificación debe estar diseñada y construida a fin de proteger todo lo que es el interior de los ambientes de producción de los alimentos, empezando desde su parte más externa, que constituye la primera barrera física de todo el sector. Esto con el fin de prevenir cualquier contaminación, suciedades, polvos o lluvias que puedan interferir con la producción alimentaria. Cuando vamos a la parte interna de estas instalaciones, estas deben proveer una adecuada separación física y funcional de las áreas donde se realizan las operaciones de producción, separando adecuadamente las áreas que son de alto y bajo riesgo, las zonas húmedas y las zonas secas, por ejemplo. Y esto en cumplimiento con todo lo que es el layout más adecuado del sistema de producción del alimento per se, en función, por supuesto, también de la tecnología alimentaria. Otros aspectos de interés reviste a la parte del diseño de pisos. Estos deben ser construidos con materiales resistentes y no permitan deslizamientos como tal. Los drenajes deben tener cumplimiento de tener la capacidad y los pendientes necesarias para garantizar una efectiva salida de las aguas residuales que emanen de todo lo que es el sistema de industria general o del servicio al cual estemos trabajando. Cuando vemos las estructuras de piso, pared, techo, estas deben tener unas uniones redondeadas que impidan las acumulaciones del sucio, así como las estructuras de paredes deben ser hechas de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y con sello en general que no permita que las paredes se deterioren rápidamente o que sean humedecidas por efectos ambientales. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad en los mismos, la condensación o formación de moho y se facilite la limpieza en el mantenimiento de los mismos. Las puertas deben tener una superficie lisa y construidas con materiales resistentes, no absorbentes y donde se precise se cierren automáticamente y con ajuste hermético. Cuando vemos otras secciones podemos ver por ejemplo, el caso de la iluminación. La iluminación, a la par de la ventilación, tiene que ser de buena calidad e intensidad, así como ser uniforme, para garantizar la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades de fabricación, envasado y almacenamiento a lo largo de toda la empresa. La ventilación debe ser adecuada, debe prevenir la condensación de vapor y facilitar la remoción de calor en los casos que se amerite. Si hay áreas que requieran de presiones positivas, estas deben de tener un mantenimiento constante, higiénico, de todo lo que es la calidad del área y de sus filtros como tal. En el caso de que existan estructuras, estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de las plantas como tal. Cuando hablamos del agua, esta debe ser potable en su posible y debe tener como mínimo el cumplimiento de las normas internacionales que garantizan su potabilidad o por su defecto las normativas nacionales generadas para tal fin. Cuando hablamos del sistema de recolección, tratamiento y disposición de los desechos, ya sean sólidos o líquidos, estos deben de disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores y sean proclives a refugio de plagas como tal en general, así como evitar el deterioro ambiental de cualquier forma durante su manejo. En lo que respecta a las instalaciones sanitarias, todo establecimiento de alimentos debe disponer de estas bases de estructura, así como de lockers y baños que deben ser construidos conforme a lo estipulado a las normas sanitarias vigentes. Cuando hablamos de los equipos y los utensilios en este segmento, deben estar acordes al tipo de alimento y al tipo de procesamiento tecnológico que sea empleado para tal fin. Los mismos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite contaminación cruzada del alimento y al mismo tiempo faciliten la limpieza de toda la área. El personal en general, las prácticas sanitarias que se le piden al personal deben ser una política de la organización y todas las personas que realizan actividades en lo que respecta a la manipulación de alimentos deben tener una formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas y de la higiene individual, personal.
es una responsabilidad y un carácter cultural el hecho de que el manipulador de alimentos debe ser capaz de comprender y manejar puntos críticos y garantizar la vigilancia de que las prácticas higiénicas se cumplan respectivamente acorde a las políticas requeridas por la compañía. En cuanto a los requerimientos higiénicos de la producción, esta debe ser garantizada en todas las etapas, desde la recepción de la materia prima, su transporte preliminar y almacenamiento, todo según el procesamiento y las condiciones tecnológicas, así sea lo que amerite, hasta llegar a la manipulación adecuada, conservación y comercialización del producto terminado, para llegar al consumo final del consumidor. Toda esta cadena debe tener pleno cumplimiento de las disposiciones sanitarias, tanto de la compañía como de la parte legal, conforme a lo emitido por las buenas prácticas como tal. Cuando hablamos del aseguramiento de la calidad, la empresa debe disponer como tal de especificaciones de calidad de todos los insumos en cada una de las facetas que sea requerida: materia prima, producción, producto terminado, los cuales deben incluir los criterios de aceptación o rechazo de los mismos, o mejor dicho, de conformidades y no conformidades respectivas, así como tener los registros de documentos en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para efectuar el control de calidad de los productos. Cuando hablamos de los programas de saneamiento o los programas operativos estandarizados de saneamiento, estas actividades deben tener todo el apoyo requerido por parte de la gerencia de la empresa y debe complementar en sus objetivos el tener alcance en los diseños higiénicos de las instalaciones en general, en el mantenimiento sanitario de la edificación, de todo lo que es el proceso, de toda la industria, tener en cuenta las etapas y zonas críticas del proceso, el impacto ambiental que pueda tener los residuos generados, la calidad del agua que sea requerida, la química del proceso y el método de limpieza empleado. Si hay alérgenos en plata, debe tenerse en cuenta que la limpieza debe ser profunda y más rigurosa al respecto, así como establecer las responsabilidades, la planificación, la verificación y validación de todos los procedimientos que se apliquen. Cuando hablamos de las actividades de almacenamiento y transporte, estas deben realizarse bajo condiciones que eviten la contaminación del alimento, el deterioro o daño físico del envase o del embalaje del mismo, y el control de la proliferación de microorganismos indeseables en el alimento causados por estar en exposición a altas temperaturas o a inadecuadas temperaturas, inadecuadas condiciones ambientales, sobre todo estos que tienen una razón de temperatura, estar en cavas de refrigeración o ser transportado en cavas de refrigeración respectivas. Todas estas áreas de almacenamiento deben tener un control exhaustivo de lo que son las temperaturas, humedades relativas, así como la limpieza de las áreas y la garantía de no dañar los empaques primarios, secundarios y de traslado para tal fin. Todas estas buenas prácticas nos permiten no solamente hacer un perfil sanitario de cómo van las respuestas en porcentaje de aceptabilidad en todos los insumos que nos complete dentro de los que son los prerequisitos requeridos para garantizar unas buenas prácticas higiénicas que fortalezcan y den garantía de higiene y de inocuidad a nuestro sistema de gestión de la calidad. También nos permite garantizar la trazabilidad y la identificación de todos los procesos subsecuentes que dependen de buenas prácticas implementadas para tal fin. En la actualidad estamos expuestos desde finales del 2019 a un virus que nos ha cambiado muchísimo desde el punto de vista a nivel mundial, ¿no? Este virus ha puesto de cabeza todos los lineamientos, costumbres, sobre todo de contactos personales en todo el mundo. Y bueno, resulta que el COVID se propaga de persona a persona mediante gotas respiratorias, bien sea directamente, porque estas gotas están en el aire y entre personas pueden contaminarse fácilmente, o porque se depositan en superficies de las cuales podemos tener contacto. Y para destacar que en superficies este puede durar hasta 2-3 días, dependiendo si es cartón, si es plástico, si es acero inoxidable. De alguna manera nos ha dado una vuelta completa y nos ha cambiado muchísimo en todas las dimensiones, las costumbres y todo lo que es el quehacer de la vida diaria. Sin embargo,
tenemos la ventaja de que los alimentos no son vehículos de transmisión, pero los envases, los recipientes en los cuales los alimentos son transportados sí lo pudieran ser. Entonces, la manipulación higiénica y los protocolos de manejo de los envases, así como de los traslados de los alimentos, tienen que ser extremadamente rigurosos en términos de desinfección y limpieza que revieste el caso. Y todo esto nos trae es que esta nueva era del COVID nos conduce a un reforzamiento de las buenas prácticas de manufactura, sobre todo en lo que respecta al personal, a las prácticas operacionales y estandarizadas del saneamiento, la higiene de la producción y la gestión de riesgo continuo, porque es el personal el que está expuesto, en nuestro personal de planta que elabora en la producción y fabricación de alimentos, está expuesto continuamente a la posibilidad de contagio. Y en ese sentido, la prevención de contagio persona a persona, lo primero que debe tener en cuenta toda el área de las instituciones que trabajan en el sector son los elementos de protección personal y los cuidados pertinentes en el distanciamiento físico, en el control del estado de salud y el frecuente lavado de manos, el cual cabe destacar que el uso de guantes no exime como tal ese lavado continuo y frecuente de las manos con agua y jabón de la debida manera. Evitar, por supuesto, tocarse la cara, los ojos, como algo frecuente que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Otras medidas están revestidas a lo que es las instalaciones, facilitar el distanciamiento mediante marcas en los pisos, donde tratamos de evitar aglomeraciones en lo posible de personas y todas, por supuesto, tener pleno cumplimiento de el uso de las medidas de seguridad personal. Otros controles ambientales es la cantidad de frecuencia en lo que es la limpieza y verificación de los espacios en cuanto a saneamiento respectivo, la implementación de barreras de acrílicos en los cuales garanticen que no hay contacto directo con las personas, así como los pediluvios en las entradas, ingresos y salidas de ciertas áreas para evitar que en la suela de nuestros zapatos se depositen posibles reservorios del virus. Esta emergencia ha puesto a todo el mundo a tener en cuenta la importancia de lo que es un correcto proceso de higiene y desinfección en términos generales, así como la importancia de la frecuencia de lavado de manos. Y también al mismo tiempo ha creado una sensibilidad muy reforzada de la importancia de las buenas prácticas en todos los niveles del quehacer diario. Ojalá que cuando termine esto estemos en una nueva era, lo más seguro, de inocuidad, en la cual la cultura higiénica es la que realmente va a salir más reforzada y va a ser beneficiosa para todos los niveles, incluso en los niveles de producción alimentaria, porque vamos a tener unas prácticas mucho más seguras y ojalá sea la inocuidad la más reinante y se haya minimizado riesgos de otras enfermedades asociadas a contaminación de alimentos debido justamente a este cambio de paradigma, a esta metamorfosis a la cual estamos sumergidos durante esta pandemia. Algunas referencias bibliográficas, un poco de lo que se puede revisar en este corto tiempo de compartir que tengo con ustedes. Gracias por su atención. Estoy a la orden por cualquier contacto.